amigos, soy Sandy Locuar. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. En este programa, como ustedes saben, abordamos temas que son muy importantes para el desarrollo de la nación y traemos invitados que aportan ideas, otros nos ayudan a diagnosticar mejor el problema. Y en esta labor me acompaña, como siempre, en estudio mi amigo y periodista Israel Figueroa. En este programa vamos a repetir un tema que ustedes dirán, ¿por qué Sandy e Israel insisten tanto en la reforma de la Ley de Seguridad Social? Si nosotros en realidad ni somos dueños de AFP, ni hemos tenido particularmente ningún problema como cotizantes al reclamar nada, porque todavía no hemos reclamado nada, gracias a Dios, por ahora, pero es porque desde hace más de una década, creo que todavía no nos conocíamos siquiera, Israel y yo. He estado trabajando el tema con algunos amigos que nos hemos acompañado mutuamente en la ruta. Y en el día de hoy les traigo una persona que ha sido una figura muy principal en conocer este tema en la parte de salud y también, como no, en pensiones. Ha estado representando al Colegio Médico Dominicano ante el famoso Consejo Nacional de la Seguridad Social, que debería ser el equilibrio, pero que en realidad tristemente no ha podido o no ha querido llenar los resultados que se esperan de una institución que debe ser de equilibrio, y en todo sistema de equilibrio hay que tomar medidas que a una de las partes no le va a gustar. Rehuir, tomar decisiones para poder mantenerse. No es la idea de una superintendencia, no es la idea de un órgano regulador, sino interpretar la ley y buscar los equilibrios. Pero el tema del Consejo no es el tema nuestro hoy, sino un recuento de cómo ha sido esta ley, de cómo ha sido la lucha, de cuáles son los peligros ahora que por fin el clamor social ha llevado a que se cree una comisión bicameral para reformarla, y que debemos estar muy atentos para que no nos vuelvan a pasar gato por liebre. Se trata del doctor Fulgencio Severino, que estará con nosotros luego de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Nación RD, y antes de darle formalmente la bienvenida al doctor Fulgencio Severino para comenzar a tratar este tema de la seguridad social, es importante que le demos a F5 y que refresquemos un poquito lo que ha estado pasando con este tema, por lo menos esta semana. Se ha creado una comisión bicameral para continuar el estudio de las diferentes propuestas de modificación que se han depositado en el Congreso para tratar este tema. Por el lado del Senado está encabezada por el senador José Rafael Vargas, y por la Cámara de Diputados la va a encabezar, afortunadamente, el diputado Ramón Cabrera. Bueno, pero Vargas también es afortunadamente, porque es un hombre de equilibrio, ¿no? Afortunadamente los dos, porque son personas muy sensatas, conocedores del tema, y en quienes uno confía al momento de encabezar estos trabajos. Desde hace varias semanas ya, la comisión, por lo menos en la parte del Senado, ha estado reuniéndose con sectores de representantes de ARS, sindicalistas, Pepe Abreu, Gabriel del Río, de la CNTD. Las AFP que han estado ahí, presiona que presiona. El doctor Mena, que estuvo recientemente aquí, y han estado debatiendo en el espacio natural de modificación a la ley vigente cuáles son aquellos puntos, y se ha iniciado por el régimen de pensiones, y luego, en la medida que se vaya avanzando en el estudio de la propuesta, se va a llegar al punto que a muchos también preocupan, que es lo relacionado con el término de la salud. Nuestro invitado no comienza a tratar este tema públicamente a partir de ahora, sino que históricamente, cuando se habla de seguridad social, uno de los expertos y personas que manejan muy bien este tema siempre ha sido él, al igual que otro, Ramón Cabrera, que también ha estado manejando este tema mucho, y por eso le damos la bienvenida, comenzando con la pregunta de qué tan esperanzado está en que esta vez se logre por fin la modificación a esta ley. Que en ese punto todo el mundo coincide en que esta ley debe ser modificada.
Bueno, primero agradecerle la invitación que me han hecho. Hay muchos puntos de partida, cada sector tiene su reforma, el gobierno tiene una, la tuvimos discutiendo en múltiples ocasiones, inclusive hubo en los primeros días de entrado el gobierno del presidente Danilo, se convocó en el Palacio. ¿Y quién es el interlocutor del gobierno? Ahora mismo no hay nadie, porque el gobierno echó hacia atrás el en proyecto. En aquel entonces estaba Montalvo, estaba Chanel Rosa, que era lo que protagonizaban la principal reforma del gobierno, que se concentraba fundamentalmente en dos puntos, que era el punto de eliminar el régimen contributivo subsidiado, y el segundo punto era eliminar el veto empresarial. Esos eran los dos puntos básicos del gobierno. Pero eliminar el veto es un gran tema. Sí, es un tema, al final de cuentas, en la República Dominicana siempre se producen asociaciones y yo no estoy muy seguro que eso sea lo fundamental, aunque todos nosotros en el colegio defendemos que si va a haber veto nada más sea para el gobierno, porque es una política pública, el gobierno es el garante social y por lo tanto debería ser el único que, actuando en nombre de la sociedad, debería tener el derecho al veto. En el caso de la AFP, pues ya defienden varios puntos la AFP. Uno de ellos es aumentar la edad de pensiones. Un segundo punto es el de cambiar la estructura de la comisión. Saben que la AFP tiene dos tipos de comisiones por ley. Una de ellas es que es el 0.5% del salario, o sea, estaríamos hablando de un 5% de todos los aportes, y la otra comisión es un 30% de los beneficios o la rentabilidad que tienen los fondos a partir de la tasa de rentabilidad interbancaria que establece el Banco Central. Tenemos que parar ahí porque nuestro público no es todo experto. Usted está diciendo que las AFP tienen dos maneras de ganar. Sí, claro. Ganan un 5% del dinero que recauda la TCS para pensiones. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Porque no hace nada. Y llevarlo para el Banco Central. No hace nada porque simple y llanamente ese dinero lo depositan los empresarios automáticamente en los bancos y va a una cuenta directamente de la AFP. Amigos, me están siguiendo, ¿eh? Sin hacer nada de miles de millones de pesos todos los meses, las AFP, porque le pongan eso en la cuenta, porque lo que ellos hacen es llevarlo a invertirlo en deuda pública. Así es. Le toca un 5 o un 0.5. Bueno, el 0.5 del salario que corresponde al 5% de todos los aportes. Es decir, es un negocio redondo. 5% de lo que la TCS recauda, que son millones al mes para concepto de pensiones. Ahí cogen el 5%. Y después del dinero de rendimiento que deja. Por la inversión. La inversión son siempre en bonos del gobierno, Estado. A las empresas, en los seguros. Si supera la inflación, lo esperado por inflación, el 30%. Entonces, señores, ¿cómo puede ser que en este país haya dado tanta brega explicar que eso es un robo? Así es. Entonces, ¿cuál otra? Una de las reformas que plantean la AFP, número uno es elevar a 65 años, a pesar de ella saber que a partir de los 60, la posibilidad de un dominicano o una dominicana conseguir un empleo es muy difícil, porque hay dificultad para conseguir un empleo joven, me refiero a un empleo formal. Pero eso significa que como ahora, ella era para tener más tiempo el dinero secuestrado. Le toca darlo a los 60 meses y como no a los tienen 60 años se lo dan. Como no tienen los cuartos porque se lo cogieron ellos, entonces ahora quieren, estoy entendiendo. Entonces, sigamos. La segunda reforma que ellos plantean, que esta es la más grave de todas, en la medida que el fondo ha ido aumentando, ya tienen en este momento la AFP. Es muy diferente al fondo acumulado, porque recuérdense que hay múltiples fondos. Hay el fondo de capitalización individual, que es el que administra la AFP, y hay fondos de repartos múltiples, el de INAVIMA, que es de los maestros, el de Fondo del Estado, el de los de esos programas Banco que tienen Central. pensiones especiales. Ajá, entonces, ¿qué pasa? De los que son más gente que uno, porque el Banco Central es más gente que uno, los congresistas son más gente que uno. Claro, lo de para muchos de aquí, de la Junta Central, son más gente que yo, por lo menos. No todos los jueces son más gente que uno, porque, mire, un juez trabaja 5 años
y ya le toca una pensión millonaria. Millonaria. De cientos de de miles. cientos de miles, y son los que están haciendo justicia, y no son esos jueces que están en corte de apelación, No, que si no yo son de cuántos los de años, primer no. nivel, ¿no? Son los jueces que nombran en las altas cortes y en los órganos electorales. Eso trabajan 4, 6, 7 años y se jubilan. En la Resuelven- Junta 2 resuelven años que su tú vida. trabajas. Hasta 2 años. Se En la jubilan Junta con 2 años creo que es tú el te jubilas. 80% Sí, de los 60, 300 y 60. pico que ganan. Pero Eso hay eso que es justo. modificarlo. Eso yo se lo celebro, que le cae bien a ellos. Celebro tu cumpleaños, a ellos que impartan justicia para los demás. Entonces, ¿qué es lo que plantean la AFP? Que como ya tienen un fondo muy importante, actualmente ya ganan en promedio, unos 7.000 millones de pesos. Entre el 5% de los fondos que recibe para administrarlo, más el 30% de la rentabilidad por encima de la tasa interbancaria que establece el Banco Central, eso le hace aproximadamente entre 7 y 8 mil millones todos los años. Wow. Pero ¿qué pasa? Que ya hay un fondo en este momento de 450 mil millones y dentro de poco tendremos más o menos 500 mil, 600 mil millones. ¿A qué están ellos aspirando? A que le quiten todas esas comisiones y le dejen una sola comisión, la comisión del fondo. Ay, qué lindo. Claro, cuando llegue a un millón, cuando el fondo estaba chiquito, no querían lo la otra querían, no lo exacto, querían. pero ahora que ya el fondo está grande, ahora quieren cambiar porque ellas están pidiendo 1.60, 1.55, estaríamos hablando que cuando tengamos 1.000 millones, ya tendrían aproximadamente unos 16.000 a 20.000 millones de beneficios. Pero tiene Oye, que pero es un repetírselo cálculo, otra vez a la sí. gente. Volvamos otra vez, repíteme eso con... Ellos se han ganado 7.000 millones. 8.000 porque son 2.000, más o menos 5.000 por la comisión, más unos 2.500, son más en promedio 8.000, 8.200 millones, fluctúa. En un solo año. En un solo año. Y ellos ahora que aspiran en la reforma a que le cambien la comisión, se quitan el 30% y aparecen como padres de la patria. Pero es para cambiarla A una por base más grande. comisión fija Fija. de un monto enorme Para irse por los que no por más solamente seguro. le permite a ellos mucho más dinero, sino que también va en detrimento del trabajador que ya no está cotizando, porque el fondo del trabajador que ya no está cotizando lo que hace es que empieza a achicarse porque empieza a pagar una comisión fija por el fondo y de pronto señor. un trabajador que ya no tenga dinero, ya no está aportando, cuando viene a ver le debe a la AFP. Oh, Porque el ¿cómo dinero así? se le va a ir reduciendo porque te va a quitar un 2% del dinero que tú tienes. Fulgencio, ¿a ti no te da a veces la sensación, uno que tuvo una educación diferente, una formación diferente, que ya no hay límite para nada? No es que yo soy anticapitalista por eso, tú lo sabes, por eso que tú peleas conmigo. Yo no porque creo en los yo te digo que capitalistas, los capitalistas son... tú crees que todo el capitalista Pero no yo, mi amor. es una persona como los de la AFP. Pero el Papa una ha dicho- persona que está dispuesta a que el otro muera a cambio de una A cambio de ganancia ganancia. que Pero él ¿cuál no no? da, que Pero no se- ¿cuál no? Tú y yo somos médicos, la medicina te hace medicamentos falsos. Pero eso no es culpable del que hace los medicamentos buenos. No. Ahí es que tú y yo, bueno, vamos a nuestras diferencias Ok. personales. Después tú tienes un millonario como Donald Trump que se da el lujo de no pagar impuestos. Aquí donde estamos, todos estos empresarios de restaurantes no pagan impuestos. Pero Fulgencio, por eso es que a Y mí me no lo me cobran gusta a que mí, tú y yo me lo no cobran. coincidimos, Pero- porque tú metes a todo el mundo en un saco. No, un ¿Tú crees que saco, todo el que es ca- empresario el es un capitalismo, corrupto? El capitalismo, todo el que domina, el que tiene mucho dinero, influye en los gobiernos porque los compra en las campañas y logra muchas leyes que le benefician. En cambio nosotros, la clase media y el pueblo, no tiene una sola ley que le beneficia. Pero vamos a entrar a pensiones. Porque No, porque si Bueno, con y a ese la ánimo, seguridad mira, social. con ese Por ánimo, eso- me toca hablar, con ese ánimo de Fulgencio, lo que nos vamos a enterrar nosotros aquí. No, pero claro, no. O que venga No la vamos- revolución para que claro, terminemos ok. como Chávez y Pero como tiene que Maduro. escarpar Tú montaña de Quiqueya, pero tú no. lo sabes, tiene que haber una revolución hoy o mañana, pero esos trabajadores tienen que algún día sentir que viven mejor. Pero bien, vamos a hablar del sistema de seguridad social. Entonces, desde el punto de vista... Eso es lo que hace que disminuye tu credibilidad. Desde el punto de vista de nosotros en el colegio. Nosotros cuando estábamos discutiendo la ley, establecimos el artículo 38, que luego el Consejo se dio el poder de alterarlo completo. Es decir, que nosotros aprobamos o acordamos con el gobierno de Hipólito que la ley iba a mantener que todos los empleados públicos iban a estar en el sistema de reparto.
¿Cuáles eran los beneficios? Que hoy el gobierno... Hay que explicarle a la gente la diferencia entre un sistema y otro. Bien, ¿qué es lo que es el sistema de reparto para nosotros? El sistema que administra el Fondo de Pensiones del Estado que gestiona Hacienda. ¿Cómo esto se gestiona? Que los trabajadores aportamos 1% de nuestro salario y de ese dinero que entra se le da las pensiones a todo el que se va. Porque ya eso se desmontó. Ya las pensiones se pagan del presupuesto. Sí, pero te voy a decir por qué. Es decir, te voy a poner, porque yo me conozco, la nómina pública en este momento son 185.000 millones de pesos. Si tú buscaras el 10% de esos 185.000 serían 18.000 millones de pesos. Eso sería suficiente para pagar todas las pensiones que en este momento... No, ese cálculo está mal, porque los 185.000 no ganan todo, no ganan... Sí, la misma cantidad. Pero lo que te digo, aquí el salario predominante es un salario que está por debajo de los 20.000 salarios, de los 20 salarios mínimo que se paga, porque estamos hablando que 20 salarios mínimos en este momento son 200.000 pesos. Pero es para que se entienda el cálculo. Sí, pero lo que te digo es que ¿por qué el gobierno tiene que buscar del presupuesto? Y nosotros cuando lo estuvimos discutiendo, la reforma en la comisión que en el 2016 estuvo discutiendo con Montalvo y el gobierno, y los propios funcionarios del área de la seguridad social, le planteamos que había suficientes recursos para garantizar que todos los empleados públicos regresaran a Hacienda como fue aprobado en la ley. No, pero espérate, es Fulgencio, porque yo ahora mismo soy funcionaria, tú lo sabes, y yo tengo que revisar una nómina que va a ir a la Contraloría. Esa nómina tiene descontado ahí, mis amigos, de cada empleado público, lo que va a la TSS, que no va al gobierno. No, pero no por lo tanto, el gobierno de sus propios empleados no maneja los aportes al sistema. Pero escúchame, no lo maneja porque solo 30.000 de los empleados públicos están en el sistema de Hacienda, que somos los más viejos. El resto, de manera ilegal, violando la ley, el Consejo de forma administrativa, con la complicidad, no de este gobierno, porque eso empezó en el gobierno de Hipólito. No, pero de eso no se enteran los paladines diputados y diputadas que van a salvar la humanidad del PRM. Esto no hablan ellos. Pero estoy diciendo porque todo el mundo sabe que en el gobierno, empezaron el gobierno de Hipólito a mandar cartas a todas las empresas públicas para que la gente se fuera a las AFP. A las privadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo fue? En el 2001. A los paladines de la Cámara de Diputados, los jóvenes diputados nuevos del PRM que van a salvar el país, hablen de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que eso trajo como consecuencia lo que nosotros advertimos que iba a pasar, que el gobierno iba a tener que estar pagando las pensiones de Hacienda con fondos del presupuesto. Con fondos del presupuesto, cuando había toda la posibilidad. Te puse el ejemplo. El ejemplo actual es que no del gasto presupuestario del gobierno, sino del gobierno central, el presupuesto son hoy en salario, nómina 185.000 millones de pesos. Estamos hablando de un 10%, eso serían 18.000 millones de pesos. La última información que yo tuve de Hacienda es que Hacienda estaba pagando aproximadamente 15.000 o 16.000 millones de pesos por concepto de pensiones. Es decir, que aún Hacienda tendría recursos suficientes para pagar y le quedarían 2.000 millones y el gobierno pudiera utilizar esos recursos. Eso es el reparto, Israel, amigos míos. Cuando un grupo de los que están trabajando, los jóvenes, pagan las pensiones. De los que están ya de retiro. Entonces, sin que haya en el medio un agente que cobre por eso. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenía, aparte de los beneficios en las finanzas públicas? Y nosotros, como te dije, lo estuvimos discutiendo con la Comisión del Gobierno, mostraron cierto nivel de interés, pero ahí donde tú y yo siempre chocamos, en que el gobierno finalmente termina arrodillado a los intereses del sector empresarial. ¿Por qué? Porque aún conviniéndole a las finanzas públicas, porque le convenía a la finanza pública del gobierno poder disponer de 15 o 18.000 millones de pesos que hoy está invirtiendo en las pensiones de todos los empleados públicos, lo podía invertir en las pensiones subsidiadas que aquí no se han empezado y que se necesitan tanto porque aquí hay demasiada gente, fundamentalmente. ¿Y qué pasó en esa discusión? Que se quedó atrás eso. Y ya hoy lo que estamos discutiendo es simple y llanamente el plan de pensiones, regresar a todos los médicos y los empleados públicos del sector salud, regresarlo a reparto. Ya solamente eso, ¿por qué?
porque en el gobierno... Pero con una ARS por el medio, la del colegio médico. No, porque no tiene nada que ver, estamos en pensiones. Perdón, sí, estamos en pensiones, sí. o sea, todo pero iría... los médicos no tienen fondo de pensiones aparte. No, nosotros no tenemos. Tienen una ARS, pero una no. ARS, pero no fondo de pensiones. Ajá. Entonces, se regresaría, es decir, que todo lo... Actualmente hay muchos médicos Sí. que están en el fondo violando la ley, porque la ley inclusive era categórica y por eso es que el gobierno siempre carga con mucho déficit presupuestario. ¿Por qué? Porque la ley es clara. Si tú entraste después del año, cuando empezó la ley en el 2003, tú tenías más de 45 años, nunca debieron haberte mandado al fondo de pensiones privado, porque la ley lo niega. Nosotros acordamos muchísimas cosas. En el 2003 yo tenía 32, así que Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en el gobierno, todo el que entra al gobierno lo mandan automáticamente al sistema privado y naturalmente el fondo del gobierno lo que hace es que lo están cerrando poco a poco, violando el acuerdo. De tal manera, es decir, lo que tú estás diciendo, mis amigos, es que si a usted lo están empleando hoy en el gobierno y usted tiene más de 45 años, usted no hay que descontarle ningún AFP, ¿verdad? No, a lo que la ley de... Bueno, lo que nosotros aprobamos es que no importaba cuando tú entraras, siempre el empleado público debería ir a su fondo de reparto. Ok, ya entendí. Ese fue el acuerdo. Borro eso. Estaba el artículo 38. Ahora dejaron el 38 y dejaron el 39 intacto, que era como estaba antes del acuerdo entre el gobierno de Hipólito a través de la SER y nosotros, y simple y llanamente el Consejo, que es privatizador, que es pro AFP, lo que hizo fue que aplicó ¿Quién era el que estaba en 39. el consejo para que lo recuerde? Arismendi Díaz El hermano Santana. de Juan Bolívar, sí, que la él está- hermana... Ese que anda hablando mucho Ajá, por ahí, que la anda. hermana es la de participación ciudadana. No sé No, esa sí, esa yo te lo digo yo. Entonces, por eso es que usted nunca va a oír a participación ciudadana hablar de las pensiones. Es para que nos conozcamos todos, que muchos son amigos míos, Claro. porque hay que decir que yo soy muy amiga de Juan Bolívar Díaz, pero no apoyo a su hermano Arismendi. Eso no es verdad. Vamos a hacer la primera pausa y luego de ella vamos a seguir conversando con Fulgencio Severino y que nos cuente a partir de qué momento ese primer diálogo, si iba tan bien, cómo fue que se abortó. No se muevan, que al regreso hay más. Decían que observantes, creo, que nunca segundas partes fueron buenas, pero las peores partes son cuando usted ve a los mismos actores que hicieron el primer guión que fue tan malo. Por eso yo cada vez que yo oigo que el señor Arismendi Díaz está proponiendo algo, mire, a mí yo digo, pero es que no puede ser, no puede ser. Este señor está proponiendo muchísimo. Él fue el creador de la primera. De la primera. No asesor, no, el creador. El creador. Tollo. Y estuvo en el Consejo Nacional de la Seguridad Él fue el Social. primer gerente. El primer gerente. Y ahora, con el lío que él armó, ¿verdad? Que no hay dinero para pensionar a la gente, entonces ahora el que lo va a arreglar. Pero yo creo que no puede ser. Yo creo que por respeto no debe de ser. Deben de buscar otros actores, o es que estos son los más seguros que representan los intereses empresariales del país, los malos intereses, porque he de decir, miren señores, Fulgencio, Israel, todos los empresarios grandes y pequeños tienen que pagar, ¿eso es su nómina? Sí. ¿Eso también perjudica a los empresarios o no, Fulgencio? Todos los empresarios son tan malos que justo es que se les castigue con pagar un fondo de pensiones para que no le pensionen a la gente. Bueno, aquí la mayoría de los cotizantes a la seguridad social, hay muchas cosas que ustedes no conocen porque nunca han estado metidos en la intríngulis. Lo que yo aprendí en el consejo es que los mayores evasores de la seguridad social son los grandes. Nosotros... Bueno, en el seguro social... No ahí. No, pero también en el seguro social, porque el sistema de reparto existía y se quebró, Recuérdalo. Los grandes ingenios y las grandes empresas tenían quien les resolvía los problemas en las planillas de seguridad social. Y curiosamente, no me canso de repetirlo, cuando se reformó, ¿a quién pusieron en la tesorería? Al mismo que estaba en el Seguro Social. En el Seguro Social, el señor Estrella Sadara. Él no me puede ver porque no me ve, pero que yo no puedo. Yo decía aquella vez, pero Dios mío, si dicen que la seguridad social del reparto se quebró porque los empresarios no pagaban y el órgano rector no hacía nada,
cómo es posible que se traigan a dirigir a las personas que estaban en ese sistema. ¿Cómo fue posible que sin nadie verlo se haya podido evadir tanto? No, porque él era el hombre de la confianza de los empresarios, pero por algo es. Pero lo que le digo a ustedes es que en el caso de la pregunta que me hacía, aunque no es el tema necesario de la discusión de hoy, porque lo que estamos discutiendo es una reforma, yo me voy a concentrar brevemente a decirle cuáles son los problemas que hoy tenemos en el sistema actual, que fue lo que llevó a que nosotros nos opusiéramos abiertamente, con todo el esfuerzo que fue necesario, enfrentando a sindicalistas, enfrentando al gobierno de Hipólito, enfrentando al sector empresarial. Enfrentando a sindicalistas, pero ¿por qué? Porque los sindicalistas todos estaban de acuerdo con este proyecto que se aprobó finalmente. ¿Con el 8701? Con el 8701. Entonces tuvimos que Pepe también. Pepe, todo eso son unos vende patria, todo. No, Fulgencio, por pero eso bien, es que... Pero es que tú y yo no tenemos, tú no lo dices, pero yo lo puedo decir. No, pero es que yo no lo creo, yo respeto muchísimo a Pepe. Pero tú lo puedes respetar porque eres tú, eso tú tienes un derecho, pero yo no. Esos son todos unos vende el único pero serio son los que llevan ahora la voz cantante para que se ahora, modifique hace mucho ahora, tiempo ellos ahora cambiaron, después que tenemos todo el mundo el cuchillo metido en el centro del corazón, lo tenemos adentro, que todo el mundo sabe lo difícil que es quitarle a los empresarios 450.000 millones que están administrando. Ahora ellos vienen a decir que ellos están arrepentidos y están ahora con un sistema de reparto, cuando antes decían que nosotros lo que estamos era en contra de la seguridad social. Pero lo que quiero señalar es... Lo que pasa, mire, Fulgencio, la seguridad social se vendió con un caramelo, que era para mejorar la salud del pueblo dominicano. Y la vejez también, No, las pensiones vino después. Pero mi amor, no es como te vendan, porque el problema es que cuando ellos los fueron técnicos, engañados, cuando ellos ellos no fueron engañados. engañados, porque si son engañados, ¿por qué no nos escucharon a nosotros? ¿Por qué no escucharon a Javier Lola? ¿Por qué no escucharon al ministro de Trabajo en ese entonces, que era el doctor Rafael Alburquerque? Bueno, eso sí es verdad. Y entonces, recuérdate que Alburquerque recomendó doble pilar. Entonces no me diga que fueron engañados, porque aquí trajimos muchísima gente. Aquí vino Carmelo Mesa Lago, por el área de pensiones, un experto de lo más importante que tiene o tenía, me imagino que estará retirado ya por la edad, pero tú tienes a Rafael Alburquerque, que estábamos nosotros, que todos teníamos suficiente conocimiento técnico de lo que estábamos discutiendo, y nosotros lo escribimos en el libro en el 95 y le dijimos lo que iba a pasar, que eran... ¿Nosotros quiénes son aparte de usted? Fulgencio Severino. Porque yo hablo por nosotros, porque nosotros éramos una comisión del Colegio Médico. Entonces, aunque yo era el centro principal desde el punto de vista técnico, pero ahí había mucha gente. Ahí estaba José Miguel Ferrera, Alma Bobadilla, los presidentes del Colegio Médico, pues yo nunca fui presidente del Colegio Médico. Pero Alma fue la primera directora de SENASA en el gobierno de Hipólito. Pero ese es otro mundo. Pero yo lo que te digo es, en términos de discusión de la ley, y el tema de la seguridad social y el papel que jugó todo el mundo aquí, que nosotros planteamos que un país como este no podía haber sistemas de pensiones de capitalización individual, y mucho menos cuando se estaba elevando de 20 años, que eran los sistemas de reparto, de cotización, elevarlo a 30, era para que ninguno de estos muchachos tuviera pensiones. Y que un sistema que no garantiza... Y eso era entonces, que ahora lo quieren poner más Por eso, pero siguen en 30. Ahora lo que están es por elevar la edad de pensión, en vez de ser 60, llevarlo a 65. Yo estudié en el 2016 el sistema. Por error, digo yo por error, porque me mandaron, pero después no lo han querido mandar jamás, porque aquí la base de datos son secretas en estas instituciones, como si eso fuera de ellos. ¿Y qué nosotros encontramos en la base de datos? Mira, solo el 7% había completado las 166 cotizaciones que habían al año 2016. ¿Y qué es lo que te dice eso? Que aquí hay una movilidad laboral demasiado grande. Que la gente si la gente no completa los 30 años. ¿Ellos se quedan con eso? No, se quedan no, de que se lo devuelven. Pero bueno, un sistema no es para devolver dinero de seguridad social, un sistema es para garantizar a la gente que tenga pensiones. Porque la gente cuando le dan el dinero que hace que compra una motocicleta, se lo bebe, paga una deuda y finalmente se queda en el área sin saberle qué va a vivir como viejo. Entonces,
lamentablemente nosotros tenemos un sistema hoy que la conclusión es la que todo el mundo tiene, no yo, todo el mundo, todo el que lo ha estudiado, número uno. Lo que estaban de acuerdo entonces y ahora Bueno, están... y me refiero no a eso, porque los empresarios no, pero ya por ejemplo los sindicalistas, porque ya hay mucho estudio. Número uno, el 70% no va a completar los 30 años. 70%, óyeme, y te, Pero es una abrumadora estamos mayoría. dejando... Esa gente después van a caer, Israel, a pedir al gobierno, a pedir al que le dé gobierno. una ayuda. Mira, segunda conclusión a la que tenemos, por los montos de rentabilidad que hay actualmente, no hay ninguna posibilidad de que nadie alcance una pensión que supere el 30% del salario. Ay, Ni nadie, absoluto, de lo que alcancen el 30%. Eso se llama estallido social. Entonces, no, aquí todavía no podemos hablar de eso, pero sí, desde el punto de vista de lo que es una política de seguridad social, eso no es un sistema de seguridad social, eso es un negocio, es un sistema de ahorro que le ha caído muy bien a los dueños de la AFP, que son los banqueros, y naturalmente para el gobierno le ha servido que tiene un gran financiador interno, que no tiene que salir a buscar cuarto fuera, porque para eso ha servido la ley. Pero para el gobierno servía como quiera, porque si tú tienes el dinero acumulado, como quiera la gente iba a tener que esperar un tiempo y siempre se acumula en los primeros años. O sea, como quiera el dinero iba a estar ahí, pero no había por qué dárselo a estos tigres, de que pagando tanto dinero, pero es que es un tiguerajo cuando tú me pides. No, a estas personas. Pero óyeme, eso es tigueraje, porque óyeme lo que te digo, óyeme lo que hacen. Te cobran un seguro de discapacidad y sobrevivencia, por enfermedad y sobrevivencia. Eso es el 10% de todo lo que tú aportas. Wow. Te cobran el 5% de todo lo que tú aportas para la AFP, ya ellos tienen un 15%. ¿Tú sabes cuánto han pagado? El último cálculo que yo hice, llevaban 26 mil millones de pesos que había cobrado el seguro de vejez, el seguro de discapacidad y sobrevivencia, que tú sabes que es el 1% de ese 10 del salario, que equivale a un 10% de todos los aportes. ¿Tú sabes cuánto habían gastado esos timacles? 9 mil millones de pesos. Se habían gastado, ya se habían ganado nada más por el área del seguro. ¿Gastado o ganado? Bueno, habían pagado, pero recuérdate que ya hay pensiones por enfermedad y por sobrevivencia. Hay unas 7 mil. ¿Cuánto habían recaudado por el concepto? Ellos habían recaudado 26 mil millones y habían invertido en las pensiones de sobrevivencia, que tenemos aproximadamente unas 10 mil, y por discapacidad habían invertido unos 9 mil millones de pesos. 25 se habían ganado 16 mil millones de pesos por ese lado. Entonces un sistema así. Es un sistema que... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los dueños de las AFP? Hay los bancos que están ahí, porque la AFP Popular es del Banco Popular. La AFP Crecer es de un pool de banco. Es decir, en la que está el Escocia, en la que está... Es decir, ahí están. Es decir, que cuando uno viene a ver, dicen que el principal ingreso de un banco son las tarjetas de crédito. Los ingresos por tarjeta de crédito, pero si uno tira bien la cuenta, cuando uno viene a ver, va a superar el negocio de las pensiones, va a superar el ingreso de los grupos financieros. En poco tiempo, ellos van a tener más dinero. Recuérdate que aquí se presta más o menos 1.000 millones de pesos al año y los fondos de pensiones son 450 mil millones de pesos. O sea que estamos hablando, son 550 mil, pero ahí... Ay, sí, ahí me perdí, son muchos números. Vamos a quedarnos con la parte de... Bien, entonces, lo que estoy señalando es que el principal problema de la República Dominicana en temas de seguridad social hoy en día es que de esos 2 millones de personas que están cotizando, 1.7, 1.8, porque varían, la mayoría no van a tener pensiones. Inmediatamente eso tiene que ser justificación para saber que ese modelo hay que cambiarlo. Segundo elemento. Pero tú tienes esperanza, como preguntó Yo no Israel. tengo esperanza de nada de lo que hagan estos señores diputados y senadores. Tú lo sabes, entonces no me hagas esa pregunta, entonces tú y yo chocamos, porque tú eres funcionaria. Pero lo que te quiero señalar... Pero el punto del caso, tú te vamos a enterrar vivo y no vayamos a ninguna... No, ¿A qué tú vas para allá entonces? Porque yo lo que creo en la movilización, el día que aquí la gente empieza a movilizarse, como hacen en todas partes cuando no están de acuerdo. Pero mira lo que está pasando en Nicaragua, no te van a llamar a la gente para eso. Donde quiera que la gente no está de acuerdo, sale a la calle. Entonces aquí en República Dominicana tiene que llegar un momento y la gente salga a la calle a defender sus derechos. No, yo no te puedo apoyar en eso. Pero tú no hay que salir a la calle para exigir que en el Congreso un llamado al desorden. No, el desorden no. La movilización está contemplada en todas las leyes nuestras. En todas las leyes. La única diferencia es que los empresarios entran al palacio cada vez que quieren, pero los trabajadores no lo pueden entrar. Ven acá, ¿y por qué los marchabeldosos nunca cogen esos temas?
Ah, pero es que tú me llevas, estamos discutiendo la ley de seguridad social, ahora tú me estás diciendo que por qué los No, porque como ellos son los que movilizan la No, porque gente. yo te puedo decir ¿Tú no has ido a la Marcha Verde? Claro, yo voy a todas. Y entonces, ¿por qué tú no le pones eso a ellos? Que cojan esos No, porque temas. yo lo que creo que Marcha Verde debería plantear la modificación del Código Penal, poner pena de muerte a que se roba los recursos públicos. No, pero ¿por qué ellos no toman? ¿Por qué Marcha por ahí Verde? No, espérate, porque le equivando para decir, ¿por qué que Marcha Verde? Tú que formas parte de Marcha Verde, ni con un pétalo de una rosa toca la banca. Doctora, Marcha Verde no es un movimiento social amplio. Marcha Verde es un movimiento social que se genera a partir de un tema concreto. Y cuando ese tema desaparezca, Marcha Verde desaparece. Pero si tomaron la corrupción, pero es que surgió... pueden tomar otro tema. Escúchame, pero que ustedes, todo el mundo conoce aquí, que los temas no lo ponen ni siquiera las organizaciones sociales. Los temas intervienen y ustedes trabajan en medios de comunicación. ¿Ustedes creen que el tema de la corrupción nace en República Dominicana porque a alguien se lo antojó? No. ¿Y quién entonces que le puso ese tema a Marcha Verde? No diga que eso era una cosa espontánea. No, Marcha Verde, no estoy hablando del tema de la corrupción, porque en República Dominicana el movimiento social se crea a partir del posicionamiento de un tema. Así como tú viste que para la elección de los Estados Unidos, la caminata que estaban haciendo, la gran caravana, búscala a ver si ya aparece en los medios de comunicación. Eso era para elecciones. Ya, eso era para elecciones. Entonces ustedes saben y trabajan en los medios que aquí los temas... Entonces, ¿para qué tú interpretas eso? Pero ¿cómo? Porque yo estoy... Pero ven acá, mi amor, yo tengo que estar en contra de la corrupción. Pero ven acá. Pero no les interesa. No. Pero nada que toque con el pétalo de una rosa, ni a los generadores, ni a los fondos de pensiones. Pero ¿quiénes están en contra de los generadores? Pero ¿quiénes están en contra de los generadores? Porque es que aquí, para tú estar en contra de todos esos sectores económicamente poderosos, porque ¿quién fue que construyó ese sector de los generadores desde la perspectiva del Estado Dominicano? Fue Leonel Fernández que lo creó y le dio toda esa cosa que hoy ha hecho de esos grupos lo ha hecho, gente que son intocables. Entonces yo lo que te digo es que aquí lamentablemente el tema político siempre va a estar metido en todos esos temas sociales, porque lamentablemente los políticos dominicanos no tienen idea propia de cómo gestionar, sino que viven arrodillados a los grandes empresarios. Eso es lo lamentable, porque hoy el político es más un empleado del sector empresarial. Lamentablemente no es la época de la política de los sueños, de la política que planteaba Bosch, que el partido era para servirle al pueblo. Aquí ahora la política del gobierno es para servir a los empresarios. Doctor, vamos a hacer una breve pausa y yo creo que por lo menos algo nos quedó claro, es que no es tan espontáneo como muchos pensaban, sino que obedece a una agenda y hay temas que tocar y temas que se dejan así. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con más. Continuamos esta interesante conversación con el doctor Fulgencio Severino, experto en el tema de seguridad social. Que ha venido aquí a querer poner este programa, a hacer una tribuna de convocatoria a movimientos sociales, y esa no era la idea, Fulgencio. Pero así te ven más gente. No, si tú, es que yo no creo en eso. Si no crees, pues tienes que creer, porque tú vendes publicidad según la gente. No, yo no vendo publicidad. No, tampoco. ¿Y quién me va a anunciar a mí una mujer, mira, que ha denunciado los sectores poderosos? Dos, tres amigos. Los generadores, la banca. Yo nunca he tenido un anuncio de un banco, ni lo he ido a buscar tampoco. Pero yo soy de las personas que creo, yo no soy tan fatalista como tú, en el sentido de que no se logran cosas a través de la vocería social organizada sin desorden y sin tener que hacer ninguna marcha. Ejemplo, 4%. ¿Me entiendes? 4%, pero sí, lo que nos costó son muchas marchas para 4%. Sí, pero nosotros bueno, pero si son cosas así. Pero Marcha Verde nunca ha quemado una goma. No, si son, pero no cuento con Marcha Verde, hijo de mi alma, que tú ves que no le interesa el tema. Pero que yo me está diciendo de Marcha Verde, yo le estoy diciendo que Marcha Verde nunca hemos quemado una goma en Marcha Verde. Quizás un movimiento tipo el que tú pones por ejemplo. 4%. Lo que pasa crear es conciencia. que yo me asusto porque esto que está pasando en Nicaragua
es por la irresponsabilidad de los que tienen que dirigir las masas para reclamos sociales. Porque a la postre no son ellos que ponen la carne de cañón, sino esos jovencitos. Sí, pero tú sabes que entonces hay que hacer las cosas lo con de orden. Nicaragua es otra cosa. Pero fue por las pensiones. Sí, pero déjame decirte, en Nicaragua, por ejemplo, el gobierno de Daniel, de manera errada, ha cometido muchos errores, pero uno de ellos fue aumentar el 0.5% del salario a los trabajadores, pero le está aumentando un 6% a los empresarios. Y quien crea la base para la desestabilización del propio gobierno son los empresarios. Ahora, ¿dónde está el error de Daniel? Que él sabe que él está en la mirilla. Él lo sabe, como Bueno, están todos esos gobiernos. No puedes forzar tanto el mambo para tú poderte quedar pero tanto eso es lo que tiempo te y tu estoy esposa diciendo, y tú. pero es lo que te estoy Es una diciendo. O monarquía. sea, yo no quiero hablar de... No es de política. No quiero hablar de... Estoy hablando del tema de lo que pasa en Nicaragua y puede pasar en cualquier lugar. Igualmente lo hicieron en Rusia. Pero esa es Nada más que en irresponsabilidad. Rusia gobierna Putin, Putin. y ahí no pueden hacer nada, ¿me entiendes? Pero igual lo hacen. Recuérdate que Pero tú no te prestas a eso, Fulgencio, ¿verdad? ¿A qué? A cosas de desorden. No, pero es que tú no... Oye lo que te estoy diciendo, los mayores desorden provienen de la clase dominante. Ahora, cuando lo hace la población, todo el mundo se queja, porque lo que, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela son desórdenes de los sectores dominantes. Porque déjame decirte, y óyeme, no estoy hablando de la gestión del gobierno de Venezuela, estoy hablando de la movilización. Es decir, cada vez que la clase dominante entiende que le ha pasado algo en sus intereses, ellos siempre están en la actitud de hacer lo que sea. Si tienen que desbaratar un país, lo desbaratan. Si tienen que invadirlo, lo invaden. Si tienen que tumbar un gobierno... Ya llegamos donde íbamos. Tienen que, ahora no es la gente que está pasando la mal en Venezuela. No, sino los escúchame, lo que te estoy diciendo es el posicionamiento de los temas. Si tú te pones a hablar, por ejemplo, la crisis de Brasil... Hoy en día es peor que la de Dilma. A Dilma le dan el golpe de Estado y las movilizaciones se acaban. Pero las cosas no son lineales, Fulgencio. Pero estamos hablando de política. Pero vamos a volver al tema de nosotros. El tema de la seguridad Entonces, social. lo que quería señalarle a ustedes, que los temas están planteados ahí desde el punto de vista de los intereses de la gente. Naturalmente, nosotros en la propia ley pusimos muchos artículos que el gobierno debió o haber presionado a que se cumplieran, porque nosotros sabíamos. Mira, nosotros pusimos en el artículo 39 el párrafo 3, eso es obra de nosotros, y vuelvo a insistir, de la comisión, independientemente que yo fuera la voz porque era el que más dominaba desde el punto de vista técnico estos temas. Nosotros colocamos un párrafo que decía lo siguiente, y dice, tú lo puedes buscar en la ley, artículo 39, cuando una persona no haya logrado alcanzar los 30 años de cotizaciones que demanda la ley, el gobierno se compromete a financiar la pensión a esa persona. ¿Qué han hecho después? ¿Y con qué dinero le iba a hacer el gobierno? No me diga con qué dinero, que la ley es la ley. Sí, pero vamos a dejarle si tú como a los gobierno, empresarios que se ganen, escúchame, a mi los amor, AFP pero que si se tú ganen como, lo que sea, entonces, que el gobierno es la cajita fuerte de todo el mundo. Pero Linda, si tú como gobierno, porque recuérdate que hoy es el gobierno de Danilo, pero en aquel entonces era el gobierno de Hipólito el que estaba empujando la ley. Igual, no importa. Pero lo que te estoy diciendo, si tú como gobierno empujas una jodida ley, y nosotros te advertimos que no hay posibilidad de alcanzar pensiones con esa ley, y tú dices que sí, y te comprometes conmigo porque tú estás seguro que la va a alcanzar, que tú si no la alcanzas tú lo vas a poner. ¿Por qué cuando viene el momento de ponerlo tú no lo pones? Y yo no estoy hablando del gobierno de Danilo, ni del gobierno de Leonel Fernández, estoy hablando del Estado dominicano. No, el gobierno se quiere comprometer a completar las pensiones de todo el que termina porque no tiene dinero. No, eso no. Bien, segundo, óyeme, no da el bono de reconocimiento el gobierno, que se comprometió en la ley. Tampoco. Entonces tú me dices, ven aquí, ¿con qué que el gobierno se va a comprometer? ¿Conseguirle mantener un negocio a los al sector financiero? Con el 0.5, que era lo que estaba en la ley. Porque ese 30%, tú sabes que lo plantearon por resolución. ¿Y quién te ha dicho a ti que con eso se completa tampoco la pensión? Eso no da tampoco, porque es que se ha estudiado. ¿Tú sabes por qué no da? Porque de un 100% que tú aportas, nada más va a tu fondo 80%, porque hay 20% que se te queda entre el seguro de discapacidad y sobrevivencia, se te queda entre la AFP, se te queda entre 80,000 fondos más paralelos, de un fondo de solidaridad para trabajadores pobres. O sea, el propio trabajador pobre paga un fondo de solidaridad cuando debería ser el que gana mucho que pague para un fondo de solidaridad. Pero el fondo de solidaridad lo pagan los que todo ganan por encima de una cifra. Todo el mundo. El fondo de solidaridad es un fondo que le paga a todo el mundo. Entonces tú me estás dando la razón.
tenemos que con esta ley, Fulgencio, Buscarle hacer la vuelta. cambios para, por ejemplo, Cambio esos no, fondos. cambio no, reformas estructurales que se lleve el sistema de capitalización de por medio. Lo tiene que llevar para que haya como... Mira, hoy coincidimos con los sindicalistas yo. Ahora, lo que pasa es que ellos nada más lo plantean, pero no son capaces de sostenerlo. ¿Por qué? Porque no quieren renunciar a todo ese tipo de prebendas que reciben del sector empresarial. Ellos tienen un buen plan, porque yo me lo leí entero, el que plantean los sindicalistas que llevaron al Senado. Ahora, ellos saben que esos asuntos le van a poner. ¿Por qué? Porque Pero para... ellos tienen que sentarse en una mesa. No, aquí no, di que aquí eso con no, el- aquí eso mira, no vale, mira porque cómo- papeleta mató todo aquí, papeleta mata a todo el Entonces, mundo. Pero es que el dices, no, sistema lo se- que hay es que... Movilización nada más. Si los sindicalistas creen, ¿verdad?, en eso, que organicemos Que cuenten con usted. con toda la sociedad, porque los trabajadores tienen Y que la marcha movilizarse, verde. y la marcha marcha verde y verde. todo el mundo, el pueblo dominicano que se movilice Marcha por verde. una verdadera reforma de la seguridad social que le garantice a todos estos trabajadores con 20 años de trabajo, como establecen en el mundo. No, una Tú sabes- verdadera reforma, no, tú- di que se quite las AFP. Eso es lo Pero que está proponiendo. una verdadera reforma quiere decir, porque yo lo que te voy a decir, yo no conozco un sistema de pensiones del mundo que tenga 30 años para tú pensionarte. En Estados Unidos con 10 años tú te pensionas. El Seguro Social era con 8. En el gobierno con 20. Entonces esa estafa, pues Pero yo creo que tú has sido muy claro. En este sistema, No en habrá el que, en el pensiones. que tú propones, en tu propuesta, Fulgencio Severino, es cero AFP o Fulgencio se para y no firma nada. cero capitalización. Entonces, Cero esa es tu capitalización. propuesta a la mesa. Bueno, la mía, es la mía. Y del que colegio yo le he médico. planteado, Y la- y el colegio médico yo le he planteado. Es decir, que el colegio médico, si no es quitando la AFP, no firma. No, porque el colegio el colegio tiene un acuerdo con el gobierno mediante el cual se está discutiendo el tema de todos los trabajadores del sector salud. Entonces, Que- está resolviendo el problema de sus pero es el empleados. gobierno, entiende que es el gobierno que no da espacio porque no quiere chocar con la AFP. ¿Y qué tú quieres? Yo lo Bueno, que te digo yo es, lo si, que sí que- espérate Israel, 2 minutos, Que ya mis el amigos. tiempo- Fulgencio, amigo querido. Venimos a hablar de salud, pero resulta que salud ni existió, por suerte. No, porque es que tú sabes demasiado. Porque ahí era que iba a haber problemas. No, porque tú tienes demasiado, tienes que volver, tú tienes Pero es que yo me- demasiado es que conocimiento. yo me conozco Lo la ley. único malo tuyo es ese radicalismo. No, yo no soy y tú radical. lo repites. El cheque tú varía. Yo no soy repites y radical, afirmas yo no en, soy este, radical. en este programa. Si las AFP Yo van defiendo a esos van trabajadores, porque seguir déjame en- decirte. Sí, pero tú no transas ni con la Porque AFP. yo Ni tengo un mi, chin, yo ni tengo, 0.5, yo tengo ni mi 0.2, pensión, ni yo tengo mi 0.1. pensión asegurada, es la de ellos que no está segura. Pero yo lo que quiero saber es tu posición. ¿Tú negociarías No, yo no negocio. con las AFP? No. Yo nada más negocio, óyeme, que yo no puedo negociar, que me garanticen por cualquier... Pues nosotros negociamos la ley, lo único que pasa es que hoy el gobierno dice que no tiene para cumplir con nada de lo que pusimos en la ley, que lo negociamos, porque como ahí yo estoy con el Che Guevara, el que cree en los capitalistas se jodió, porque es que te engañan, porque es que acordamos cosas a sabiendas nosotros de lo que iba a ocurrir, y te dije, búscalo en la ley, párrafo 3, artículo 39, si la gente no completa el tiempo para una pensión, el gobierno se la va a completar. Hoy, ¿qué dice el gobierno? No tiene el dinero. Dice la ley que le van a dar un bono de reconocimiento a todo aquel que estaba en el Seguro Social con más de 5 años y que se traspasaba a la AFP. Conclusión hoy, a nadie le han dado un centavo del bono de reconocimiento. Ay, qué pena que se terminó el tiempo. ¿Tú me entiendes? Entonces tú dices, ¿cómo tú quieres que yo me siente aquí delante de la población? Porque yo sea clase media, porque yo tenga seguro mi plan de pensiones, a defender que esto está bien. Yo no tengo que hacerle, mira, óyeme, yo vengo de un sector donde yo no tengo que serle gracioso a nadie, porque no necesito el visto bueno de nadie que no sea lo bien hecho. Es decir, yo aprendí en mi vida, yo me crié en una etapa, por eso es que yo no le acepto a nadie que me diga que robar y que la corrupción es normal. Porque yo me crié que cuando tú te encontrabas un centavo, siempre lo pongo de ejemplo, en un campo de Salcedo, donde se caminaba descalzo, porque no había carretera, todavía no la hay, donde yo nací, donde yo me crié. Y un día me encontré un peso. Nosotros los pantaloncitos que teníamos eran cortos, era de lo largo que se cortaba y los bolsillos eran más largos que la pierna. Metí el peso en el bolsillo, amarré el bolsillo con una soga de plátano, porque así era que amarrábamos los pantalones, no usábamos correa, y me amarré también para la pierna para que no se me perdiera. Y cuando llegué a mi casa, ¿sabes lo que hizo mi mamá? Que me dijo, camine a ver dónde fue que usted se lo encontró. Entonces a mí nadie me puede decir que todos somos ladrones. Yo no se lo acepto a nadie. El que es ladrón es ladrón.
y él tiene que pagar la culpa. Y yo soy de los que creen cosas grandes. Entonces, yo no soy de los que anda frente a los temas que son sociales, porque estos no son temas políticos, estos son temas de interés de la sociedad. Porque tú sabes que yo estudié seguridad social. Yo para poder hablar así, yo estudié seguridad social. Yo hice una maestría en seguridad social. Aparte de ser ¿me entiendes? Aparte de ser cardiólogo. médico cardiólogo y de dar clases. Ahora, yo, lo único que me hace venir aquí, sentarme aquí, es discutir los intereses del que no tiene pensiones. Bueno, Yo, doctor, porque yo creo que es una responsabilidad social, no de los gobiernos. La seguridad social es una política de la sociedad que garantiza que la vejez no sea indigna, como es República Dominicana, donde tú tienes millones de gente, más de 1.200.000 personas, que si no tienen quien lo mantiene, está pasando trabajo. Porque el gobierno se ha negado, y hablo del gobierno, le toca al gobierno de Danilo porque estamos hoy, pero hablo del gobierno. La ley se pactó que iba a haber pensiones, a mí no me gusta el concepto de pensiones subsidiadas. Se aprobó el reglamento en el 2013. Tenemos que ir cerrando y tenemos que hacer otro programa, porque tú tienes demasiado conocimiento. Con todo ese conocimiento, por más guerrillero que sea, hay que volverlo a invitar. Hay que escucharlo. Porque es que es demasiado conocimiento, pero él va a hacer concesiones porque él sabe que en la mesa. Pero es tú que hiciste de la única forma que se logra el cambio es así. La primera ley fue, tú sabes cómo fue. Sí, fue a pero tú tiro que firmaste. Hipólito no lo impuso. Pero tú firmaste. Ahí. Bueno, entonces, firmé por alguna cosa que después no engañaron. Exacto, bueno, pero ahora tú vas a tener también que firmar también y negociar, porque no va a ser todo lo que tú porque ya yo quieras. no soy nadie. No, bueno, Yo no soy nadie. usted Asesor, sí. claro. Usted es una persona que tiene muchísimo que aportar. Espero que todos ustedes vean este programa no una vez, sino 2 y 3 veces, para que entiendan estos temas. Ustedes ven que uno habla, con diferencias sobre cuál sería la solución. Dejen eso de un lado, céntrense en la definición del problema, en cómo eso le afecta a ustedes, para que escuchen lo que esté pasando en esta comisión bicameral para reformar esta ley. Si ustedes no ponen atención, si ustedes no se hacen sentir, no se quejen. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.